Bueno, partiendo entonces con qué es el cineclubismo, yo diría que en una capa quizás más superficial o más evidente, el cineclubismo es un movimiento compuesto por personas o por distintas agrupaciones que pueden ser universitarias, comunitarias, de centros culturales, bibliotecas municipales, vecinales, de distintas características, que se dedican a la exhibición de películas de forma gratuita, sin fines de lucro y también con un gran interés en lo educativo, en lo pedagógico, es decir, en poder un poco comentar, ¿cierto?, las obras que se van exhibiendo, las características que éstas tienen, y sobre todo históricamente ha tenido un énfasis muy fuerte en exhibir un tipo de cine que no circule mayormente en otros espacios o en otros circuitos de exhibición, ¿cierto? El cineclubismo no solamente en Chile, en otros países también ha tenido como una fuerte énfasis en exhibir ciertas películas que de pronto, bueno, décadas atrás podríamos decir que era muy difícil acceder a ellas, ¿cierto? Porque el acceso al cine era muy distinto al actual, había que gestionar copias de películas, había que trasladar esas copias de películas, había que buscar una forma, ¿cierto? Un espacio para poder exhibir esas películas que de otra forma uno podía ni siquiera saber que esas películas existían. Entonces siempre ha tenido como ese fuerte objetivo, digamos, propósito de dar a conocer ciertos cines, ciertos movimientos, ciertas obras y tendencias que normalmente no se conocen. En el contexto quizás actual podemos decir que el cine es una cosa mucho más masiva, ¿verdad? Con muchas plataformas, streaming, salas de cine incluso, que de alguna forma vienen a cubrir ese elemento del acceso al cine. Sin embargo, también en la actualidad hay un problema en donde hay tanto cine que de pronto hay muchas películas que quedan como escondidas dentro de ese mar de películas, de ese mar de posibilidades, y que por lo tanto está el acceso, es decir, es materialmente posible acceder a las películas, pero al mismo tiempo no hay quien las vea o no hay quien las esté programando, por ejemplo. Entonces, los cineclubes, de una forma bien genérica, podríamos decir que se hacen cargo de ese problema. Muchos de ellos parten y se originan por detectar primeramente una necesidad, diagnosticar algo que falta, algo que, por ejemplo, en un barrio, en una comuna, no se exhiben ciertas películas o de pronto no tenemos tantas posibilidades culturales, no tenemos grandes carteleras ni opciones para programar actividades culturales en general. Y los cineclubes finalmente se hacen cargo, son como una respuesta a ese diagnóstico, ¿no? A esas necesidades. Entonces, podríamos decir que eso es como una característica bien central del cineclubismo. Tanto hace décadas atrás, ¿verdad? En los años 50, 60, cuando al menos en Chile partió de una manera bien fuerte, como también en la actualidad con esta idea que les comentaba de que en el fondo tenemos tantas opciones, estamos rodeados de tanta material audiovisual que también es necesario poder hacer como un enfoque, ¿verdad? Y recoger ciertas películas o ciertas obras o tendencias que van quedando un poco perdidas y que no llegan a los públicos finalmente. Entonces, esa es como una característica permanente y como decía, el cineclubismo lo podríamos definir en una primera capa como esa tendencia, como ese trabajo de acceso cultural, pero también creo que si vamos a una capa un poco más profunda, el cineclubismo también es una práctica. Yo diría que eso es algo muy esencial en el cineclubismo, es una práctica más que una posición ideológica o más que digamos, que un discurso o que una intención de trabajo. Es una práctica, existe en la medida que se hace, ¿no? Y yo creo que allí es donde el cineclubismo tiene también un gran potencial político, en constituirse como práctica. Una práctica que de pronto pone de manifiesto
ciertas incomodidades que hay como en el plano cultural, ¿no? Por ejemplo, si exhibimos unas películas, si programamos un ciclo de cine y luego viene la instancia del cineforo, que para nosotros como cineclubistas es súper importante, que es ese espacio en donde se debate de las películas, en donde tratamos de analizarlas, reflexionamos en torno a las películas, surgen, ¿cierto?, estas posiciones encontradas muchas veces. Surge un desencuentro, surge una posición que alguien manifiesta abiertamente, alguien del público digo, y otra persona está en desacuerdo con esa otra y finalmente aparece el disenso, ¿no? Y yo creo que ese es un valor social muy importante que es propio del cineclubismo y que el cineclubismo de alguna forma recoge y trabaja. Muchas veces tenemos espacios qué sé yo, de discusión, sobre todo en las coyunturas políticas que nos encontramos como país también, ¿cierto? En donde se trata de fomentar el debate, la reflexión, el diálogo en torno a distintos temas, pero muchas veces queda un poco fuera el disenso o nos concebimos como grupos homogéneos de personas. Entonces yo creo que el cineclubismo lo que hace es que pone justamente un énfasis y digamos la mirada en lo distinto que también tenemos entre los públicos, entre las personas, entre ciudadanos. Y la pregunta es cómo, en base a esas diferencias, entonces vamos a actuar socialmente. O sea, si nos vamos a reconocer como personas heterogéneas, con distintas posiciones, distintas creencias, incluso distintos valores, ¿cómo entonces avanzamos en la construcción de una sociedad, por ejemplo, en base a esas diferencias, incorporándolas y no negándolas finalmente, que es lo que yo creo que muchas veces nos vemos tentados a hacer, ¿no? Como creer que somos todos iguales y si bien es importante reconocernos en un marco de igualdad, muchas veces negamos también esas diferencias que tenemos y creo que los cineforos de los cineclubes son espacios en donde esas diferencias cobran importancia. Si hablamos de la diferencia de un cineclub y su respectivo cineforo con otros espacios como los festivales, como incluso salas de cinearte o salas comerciales en general, podríamos decir que, bueno, primero está este enfoque educativo que yo decía y de no lucro, es decir, un cineclub, por ejemplo, no programa sus espacios en base a lo que es rentable o a la necesidad de tener que vender una cantidad de tickets, ¿cierto?, por función, sino que funciona y se programa en relación a lo que los mismos públicos van detectando como una necesidad o como temas contingentes o temas de interés que les resulta necesario dialogar, ¿no? Los festivales tienen una función bastante importante también, pero claro, siempre es en un marco mucho más acotado, un marco de tiempo acotado, y su programación, claro, está focalizada, es parecido a hacer un ciclo de cine en un cineclub, ¿no? Se focalizan ciertos temas o en ciertas tendencias, por ejemplo, cine experimental o cine chileno o documentales, ahí como que va variando, pero siempre es breve, es festivo, como su nombre lo dice. En cambio, el cineclub es un trabajo que es de largo aliento. Un cineclub puede funcionar durante todo el año y en ese sentido tiene un trabajo con los públicos mucho más a largo plazo también, es decir, la gente que en un principio va y que no se conoce y que posiblemente en las primeras funciones de un cineclub va a ir muy poca gente, no va a ser algo tan masivo, con el tiempo se va sosteniendo por eso también, porque esa gente que en principio es desconocida, primero que todo va detectando que hay una actividad constante y que digamos está programada y que conocen los ciclos de cine que se están proponiendo y al mismo tiempo empiezan a conocer a otros desconocidos, ¿verdad?, de ese espacio, empiezan a dialogar con ellos y funciona mucho también el boca a boca, que es que una persona que ya va, que es asidua al espacio, invita a otros amigos, a familiares, compañeros, etc. Y se empieza a formar como una comunidad que si bien
va siempre evolucionando. También en parte es la misma, en parte se mantienen algunas personas. O sea, yo en la Universidad de Chile, en el Cineclub Salas Acié, hay personas que yo las veo hace años y a veces no sé cómo se llaman siquiera, pero me saludan, los saludo de vuelta, hablamos, en los cineforos participan. Está la persona también que va a la función y que no participa, digamos, conversando ni opinando en el cineforo ni nada, pero que está escuchando todo, entonces se queda hasta el final. Y bueno, en mi rol de coordinadora y mediadora también en el cineclub, estoy siempre como detectando a esas personas. Creo que eso es difícil que ocurra en otros espacios que son más breves o que existen, por ejemplo, durante una semana o 10 días y después se acaban, porque, bueno, son más contingentes, ¿no? Acá está la posibilidad de incluso formar vínculos con esas personas. O sea, hay personas del público que yo ya he llegado a considerar amigas incluso. Y eso es algo que se posibilita también por la permanencia del cineclub, por la constancia, bueno, son años de trabajo en este caso, y también de que sea una actividad como extendida en el tiempo. Esto es algo que no puedo decir a nombre de todos los cineclubes, pero al menos en Cineclub Salas Acié un criterio que sí hemos adoptado es como el de, primero que todo, nosotros posicionarnos también a la par del público, entendiendo que nosotros también somos como equipo de trabajo público en otras instancias, en otros cineclubes, en otras salas de cine, como que no perdemos esa cualidad de público y al mismo tiempo vemos a las personas que asisten a las funciones como pares, en el sentido de que no nos interesa, por ejemplo, que en mi caso mi rol de mediadora sea decirle a la gente esta es la verdad de la película o la película significa esto o incluso desde la programación, ¿no? Como esta idea de que hay que programar buen cine. Yo creo que en nuestro cineclub no tenemos ese criterio porque apelamos mucho a la autonomía de las personas que asisten y creo que hay un ejercicio de domesticación cuando uno cree que únicamente va a programar buen cine, ¿no? Los cineclubes escapan un poco a esa figura, creo yo, que quizás es algo más que se da, por ejemplo, en las salas de cinearte, pero en los cineclubes es como más un espacio de estudio de películas, que a veces puedes programar una película, entre comillas, muy mala, o que haya sido un fracaso de taquilla en su momento, pero también interesa mucho poder entenderla y aproximarnos a ella desde la perspectiva de qué implica como fenómeno cultural, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas películas que son actualmente muy políticamente incorrectas, que son de cosificar a las mujeres y todo, pero tiempo atrás fueron tremendamente famosas y de gente común y corriente, y el público hizo que esas películas arrasaran en salas de cine? Ahí hay como un fenómeno también cultural y social que yo creo que en el marco de un cineclub es importante profundizar en eso, estudiarlo, observarlo y dialogarlo con los asistentes mismos a las funciones, ¿no? No solamente pretender que vamos a exhibir películas de buena calidad, sino también exhibir películas muy diversas y finalmente establecer un diálogo en torno a eso. Yo creo que es importante incluso como personas que nos vinculamos con obras de arte, que de pronto veamos cosas que no nos gustan. O sea, es importante eso para poder incluso replantearte tus propios criterios de gusto. O sea, creo que un espacio valioso no tiene por qué solamente exhibir buen cine, buen arte y promoverlo, sino también acercarse a esa diversidad de expresiones artísticas y desde ahí entablar un diálogo con los públicos, tratar de entender qué pasa con esas obras, ¿verdad? Algo muy común que pasa en el cineclub, por ejemplo, es que una persona dice, yo había visto antes esta película, no me gustaba en absoluto, pero ahora en el cineforo escuchando otras lecturas de la película u otras opiniones, otras percepciones, ahora me cambió la visión de la película. O sea, eso es algo que pasa muy frecuentemente, incluso a mí también me pasa, ¿cierto? Escuchando al público y sus propias valoraciones de las películas, también mi propia percepción va variando. Entonces, claro, partimos de esa base de que la gente trae sus propios mundos, trae sus propias ideas, trae sus propios gustos, y en el cineforo lo que hacemos es poner todo eso sobre la mesa y dialogar en torno a eso.
creo que está muchas veces como el cuestionamiento, ¿no?, a la figura del mediador o la mediadora, al menos en cierta teoría o en la filosofía o en cierta teoría política o estética, como que se da un poco ese fenómeno de decir, bueno, si somos todos iguales adentro de la sala, ¿por qué es necesario que exista una persona que esté mediando, ¿cierto?, entre la obra de arte y el espectador o la espectadora? Pero yo creo que realmente en nuestro cineclub la figura de la mediadora o el mediador no cumple ese rol explicativo de decir, bueno, esta fue la película que ustedes vieron, ahora les vamos a revelar lo que la película significa o lo que hay detrás de la película o el mensaje detrás de la película o les vamos a explicar la película. Sino que yo creo que el rol del mediador en un cineclub lo que hace es provocar, encaminar y estimular también que estos encuentros ocurran, porque perfectamente los públicos pueden acceder al cine o a cualquier, digamos, pintura, escultura y por supuesto armarse su propio relato en torno a eso. Pero es muy distinto lo que ocurre cuando esto es colectivo, ¿no? Y eso no se va a dar espontáneamente. O sea, tú no estás en un museo viendo una pintura y que empieces a comentarlo con toda la gente y que se arme como una conversación colectiva de forma espontánea, sino que requiere igual una provocación o un primer paso, ¿verdad? Sea algo que la gente esté de acuerdo o no, que haya una primera intervención estimula a que la gente pueda tomar posición y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso. O decir, ¿sabes qué? Me hizo mucho sentido lo que dijiste. Entonces, creo que el rol del mediador también en el marco del cineclub funciona de esa manera, de poder estimular y poder hacer que eso pase, que ese encuentro ocurra. No desde una perspectiva jerárquica, sino desde una perspectiva de dar el primer paso en un camino que después se va armando con el resto del público. Yo creo que esa es la forma en que nosotros pensamos un poco a los públicos de nuestro cineclub. También tomando en cuenta que esto lo hemos conversado en nuestro cineclub, ¿no? Como esta figura del espectador pasivo versus el espectador activo. Realmente un espectador, creo yo, nunca es pasivo. O sea, aunque no participe, aunque no exteriorice eso que le está pasando, eso que está pensando o eso sensorial que le provoca la película, siempre hay algo que está pasando internamente. Entonces, no creemos mucho en esa diferencia de lo activo versus lo pasivo, porque creemos que en el fondo siempre se es activo. La diferencia está en que a veces eso se comparte con otros, otras veces no. Nuevamente vuelvo a ese caso de la persona del público que asiste a la función, se queda todo el cineforo, no habla, no pide la palabra para intervenir, pero que está escuchando a todo el mundo igual. O sea, esa persona está siendo tremendamente activa, solo que no está colectivizando quizás eso que le está pasando. Entonces, esa es como una forma también en la que trabajamos con los públicos dentro del cineclub. Bueno, yo creo que durante la pandemia y todo el confinamiento que implicó, fue un gran desafío, sobre todo para los espacios que veníamos trabajando antes de manera presencial y estábamos muy establecidos trabajando de manera presencial. Fue un desafío muy grande ver cómo poder trasladar esa dinámica a lo virtual, considerando que nuestro espacio y el cineclubismo en general bebe mucho del encuentro, de lo espontáneo que ocurre en sala, de las manifestaciones de la gente, que si estás viendo una película con gente, la gente en un momento se ríe, en un momento alega, en un momento aplaude. Todas esas cosas espontáneas y que no están planificadas y no están previstas de una función le van otorgando mucha importancia a la sesión misma, ¿no? Y bueno, los cineforos también, siempre tuvimos una metodología muy presencial, muy del cara a cara, ¿cierto? Si estoy, por ejemplo, yo moderando y si hay un invitado o una invitada, ¿cierto? Poder triangular esa conversación entre esos participantes, teníamos una forma muy establecida de hacerlo. Cuando pasamos a pandemia, bueno,
hubo que reestructurar todo, básicamente. Hubo que rearmar todo, porque yo creo que el cineclubismo, algo muy importante en el cineclubismo es la experiencia. Entonces, cómo tú puedes recrear una experiencia de manera virtual, a distancia, en donde no te estás viendo con la otra persona, en donde dependes de tu conexión a internet para poder ser partícipe, en donde estás en tu casa y estás conectado quizás a la actividad virtual, pero a la vez está ladrando el perro, tienes que ver a tu hijo que está llorando, tenés que estudiar, tenés que cocinar, o sea, un montón de cosas adentro del mismo espacio que es tu casa, ¿no? El espacio íntimo de la casa. Entonces, es muy difícil, digamos, replantearse toda esta dinámica en pandemia. Lo que nosotros estuvimos haciendo en Cineclub Salas Acié fue un poco pensar cómo darle un cierto rol o visibilidad a los públicos, incluso en esta dinámica tan distante. Una de las iniciativas que tomamos, por ejemplo, durante el año pasado, el 2021, fue elaborar un ciclo que tuvo muchas versiones durante el año, que se llamaba El algoritmo somos los públicos. Entonces, en esa ocasión invitábamos a que los públicos fueran los que programaban en el Cineclub, habilitamos un formulario, mucha gente pudo postular, incluso tuvimos participantes de fuera de Chile en uno de los ciclos y también de distintas regiones. Entonces, en ese sentido fue bastante positivo. Y los invitábamos básicamente a que pudieran programar ciclos de cine, a poder darles también como digamos, poder de la programación, o sea, en un contexto en donde tú estás encerrado en tu casa, en donde estamos llenos de streaming y plataformas que funcionan con un algoritmo indescifrable que te recomienda cosas de manera un poco antojadiza. O que las plataformas tienen sus categorías, que de repente uno dice, ¿por qué están estas categorías? O sea, cine independiente y cine de Pablo Larraín. Y yo decía, ¿qué tiene de independiente el cine de Pablo Larraín? Por ejemplo, en una de las plataformas. Cine latinoamericano, y son temas, no sé, los narcos. Esas son como las categorías, digamos, que te ofrecen las plataformas. Entonces, en este contexto, la oportunidad y el desafío fue invitar a la gente a que ellos tomaran el poder de la programación, elaboraran, además, hicieran como un proceso creativo en un contexto en donde nada estaba siendo muy creativo, o sea, era todo como una imposibilidad constante, no puedes salir, no puedes juntarte con no sé quién, no puedes visitar a tu familia, no puedes ir al cine, no puedes ir a una fiesta. Entonces, en ese contexto en donde hay tanta restricción, quisimos, con un acto quizás muy simple o muy inicial, dar vuelta un poco esa dinámica y darle entonces a la gente la posibilidad de que ellos propusieran los temas de los ciclos de cine, qué películas querían programar y bueno, que dieran también una justificación de por qué querían programar eso. Y así fue como elaboramos varias versiones de ese ciclo el año pasado. Hacíamos transmisiones en vivo y las personas entonces que programaron las invitábamos a que participaran del panel, ¿cierto?, del Cineforo de manera virtual. Y fue bastante entretenido, surgieron ciclos de cine súper originales, creo yo. Por ejemplo, hicimos uno que se llamaba Noche en la Ciudad y que era analizar películas en donde la noche fuera un motor narrativo importante o películas que transcurrían de noche y cómo finalmente ahí se iban gatillando un montón de acciones o qué sé yo, o acontecimientos que era imposible quizá o poco probable que ocurrieran de día. Entonces empezamos ahí a trabajar con este ciclo el año pasado y fue una experiencia súper gratificante. Bueno, hubo que ver qué era lo factible programar, no todo de lo que nos llegó era factible programarlo, evidentemente, pero fue una experiencia, creo que pequeña pero exitosa en ese sentido de poder convocar a la gente, volver a verlos, porque en un momento era como hacemos transmisiones en vivo, pero tú no ves a nadie, no sabes si
te sale un número de las personas que están conectadas, no saben si están ahí realmente, no saben qué tan presentes están, o sea, una desconexión muy, muy grande en nuestro caso. Y bueno, tomamos esa iniciativa también. El 2020, fin de año, también hicimos una convocatoria desde la Cineteca de la Universidad de Chile para que, por ejemplo, nos mandaran todos los cortos que se habían hecho en pandemia durante todo el 2020. Entonces, ese ciclo que se llamó Estéticas del Confinamiento fue también una manera muy reveladora de poder ver cómo la gente estaba viendo y viviendo sus propios encierros. Habían distintos tipos de cortometrajes, algunos de género, había un tipo western, por ejemplo, habían documentales, habían cosas más experimentales, y los realizadores de esos cortos eran personas que no necesariamente eran cineastas o no necesariamente habían hecho películas antes, sino que para mucha gente fue una válvula de escape también ponerse a hacer algo en ese momento en donde, al menos acá en Chile, lo vivimos de manera súper restrictiva, considerando además que veníamos con un toque de queda antes, o sea, una serie de elementos que nos aumentaban un poco esa sensación de restricción. Entonces, eso también fue una convocatoria, nos llegaron más de 100 películas, no pensamos que iban a llegar tantos cortos. Hicimos un cineforo en vivo también, exhibiendo y analizando esos cortos con sus respectivos creadores y creadoras. Y fue una instancia bien, yo diría, reveladora para un poco entender lo que estaba pasando con la gente y con nosotros. Yo entender también lo que a mí me estaba pasando con el encierro y a la gente común y corriente, cómo estaban viviéndolo en distintas regiones, algunos en la ciudad, otros en pueblitos, en ambientes más rurales. Entonces, eso fue una manera de establecer una conexión nuevamente con los públicos en el encierro. Bueno, este año retornamos a lo presencial en el Cineclub y yo diría que se han visto dos fenómenos paralelos. Por una parte, vemos que las personas inicialmente tuvieron un impulso muy grande de volver como a actividades culturales presenciales, gratuitas, sobre todo personas que en nuestro cineclub ya lo conocían de antes y que, digamos, eran ya conocidos nuestros. Pero también nos dimos cuenta que había mucha gente que todavía tiene ese miedo a salir y ese miedo a estar en ambientes relativamente cerrados compartiendo con más personas, ¿no? Yo siento que ahí hay como una huella del confinamiento que todavía no podemos mucho categorizar o entender, pero que yo creo que marcó a muchas personas y que muchas personas todavía no se atreven mucho a salir y a compartir en cuestiones más masivas o más, digamos, grupales. Entonces siento que eso también ha sido algo que hemos detectado, pero sí en el cineclub, por ejemplo, la gente que asiste está mucho más dispuesta a participar en los cineforos. O sea, incluso este invierno que tuvimos un par de sesiones que hacía mucho, mucho frío, incluso lloviendo, ha ido la gente y hemos tenido más de una hora de cineforo con no muchas personas. Entonces, hay también como un entusiasmo de volver a ser parte de ciertos espacios públicos, de volver a intercambiar ideas, de volver como bueno, a acceder de nuevo a cine, en este caso. Y la gente yo creo que igual conserva eso y nosotros lo hemos visto harto en sala también. De pronto yo ya tengo que a cierto momento parar el cineforo porque ya, digamos, tenemos una hora de tope, pero me doy cuenta que la gente podría seguir perfectamente conversando mucho más rato y eso es algo que creo que antes no estaba tan desarrollado como ahora. Así que esa es una diferencia que yo veo y, bueno, un gran impulso también para continuar programando nuestras sesiones. Bueno, una característica también que no la estaba mencionando, pero es súper importante dentro del marco del cineclubismo, es que los cineclubes lo hacen personas comunes y corrientes, o sea,
no lo hacen los cineastas o los críticos de cine, que en algún punto sí a veces dialogan o son parte de algún cineclub, pero en general yo diría que las personas que conforman cineclubes y que deciden crear uno, por ejemplo, fundar un cineclub, son personas comunes y corrientes que tienen un interés de conocer más cosas y de abrir espacios como culturales, artísticos en distintas regiones, en distintas ciudades. Y creo que eso es algo que tiene mucho que ver con la forma en que después se desarrollan los cineclubes. O sea, el cineclubismo para ejercerlo no necesitas tener mucho conocimiento de cine o haber estudiado cine o haber hecho películas o haber participado en festivales. O sea, lo único que se necesita para formar un cineclub es las ganas de hacer uno, ciertas directrices, digamos, orientaciones generales, pero son espacios que al menos acá en Chile también, bueno, en otros lugares también, pero en el caso chileno sí funciona mucho, que son personas entusiastas, personas que tienen muchas ganas de implementar nuevas prácticas culturales, que tienen ganas de ampliar el abanico cultural también de sus localidades y que el cineclub se convierte en una escuela en sí misma, ¿no? Tú vas viendo nuevas películas. Yo misma, en todos los años que llevo en el cineclub, he conocido mucho cine que antes no tenía idea que existía, cine que me ha gustado, otro cine que no me ha gustado, pero digamos todo, se me ha abierto como un abanico gigante de opciones y de contenidos que yo no desconocía antes, ¿no? Y yo creo que esa es también la importancia de un cineclub, funcionar como una escuela abierta, funcionar como un espacio de aprendizaje constante, en donde yo que estoy moderando quizás no conozco todo el cine de este cineasta, pero quizás tú que estás en el público sí lo conoces, o viceversa, quizás tú no y yo sí. Entonces ahí es donde finalmente se produce un encuentro súper horizontal y súper como nutritivo para ambas partes. También hay que decir que la gente que se dedica al cineclubismo y a realizar cineclubes viene de distintas disciplinas, precisamente por eso, porque no requiere que tú seas un experto para poder ejercerlo, el cineclub propiamente tal. Entonces eso también le da como otro plus, digamos, otro beneficio, que es que personas que vienen de arquitectura, por ejemplo, están vinculando las películas a su disciplina, a lo que ellos conocen, personas que vienen de psicología, de ciencias sociales, en mi caso de filosofía, gente que viene de ciencias. Entonces ahí también se produce como digamos, una dinámica mucho más amplia, mucho más de conectar quizás disciplinas o contenidos que normalmente no conectaríamos por nuestra propia cuenta. Entonces, eso también es un gran beneficio que tiene el cineclubismo y que también, en mi caso, lo valoro mucho como práctica cultural por lo mismo, ¿no? Y creo que también por eso es político. Es político porque cualquiera puede acceder a él independiente de, no sé, si tienes plata o no tienes plata, si conoces o no conoces el cine, si has estudiado en la universidad o no, si eres hombre o mujer o lo que sea, si vives acá, allá, o sea, todo eso da lo mismo. El acceso no está mediado por nada de esos elementos, sino únicamente por el impulso que cada quien tenga para ser parte de un cineclub y también saberse agentes de cambio, pero agentes de cambio en lo cotidiano, en la práctica. Quizás no para cambiar la historia con mayúscula, pero sí para pensar y replantearnos nuestras prácticas del día a día. Yo creo que eso también es algo muy fuerte del cineclubismo. Como somos personas que no estamos ahí por un cargo específico, cabe mucho ese cuestionamiento de cómo estamos funcionando como sociedad. Claro, quizás a veces tenemos un problema macro, pero también siempre está ese cuestionamiento de ¿y cómo este problema me toca a mí en el día a día? ¿Y cómo yo voy a lidiar con esto en el día a día? O sea, no solamente estamos pensando que quienes resuelven el mundo son como las grandes estructuras, las instituciones, el presidente, la municipalidad, la universidad, sino también las personas comunes y corrientes son agentes de cambio en nuestras prácticas culturales, en nuestros hábitos, y por eso nuevamente en el día a día. Yo creo que eso es algo que difícilmente ocurre en otros espacios y creo que es una riqueza enorme que tiene el cineclubismo.